El análisis. 7:15 de la tarde, 6:15 en las Canarias, y recibimos ya a Luis García Langa, asesor de Siede Clear SICAV, para analizar toda esta actualidad económica. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se te presentan las Navidades, Luis? Bueno, bien, siempre las Navidades son fechas pues divertidas, de familia, de descansar un poquito. La verdad es que muy bien, sin el rally de Navidad que no se suele dar, pero bien. O sea, que vas a parar un poquito, ¿no? Bueno, al final días sueltos, al final el mercado está vivo, hay que parar, los inversores todavía tienen dudas, algunos cierres de año, compensar minusvalías, plusvalías, al final el final de año pues puede ser un poquito movido, pero bien, divertido. Bien. Entonces, bueno, ya dentro de los mercados, ¿cómo se presenta este inicio de año de 2023 para las bolsas? A ver, yo soy bastante optimista, porque al final el mercado lo que está viviendo son como contradicciones, que si la subida de tipos, después pasó a que si era recesión. Hoy, por ejemplo, para muestra un botón, dato de PIB americano por encima de lo esperado, otra vez cae. ¿Por qué? Porque por subida de tipos, pero hace un momento no caía porque había recesión. Por lo tanto, es un poco una locura. El corto plazo está más loco que nunca. Si siempre el corto plazo es loco, yo creo que está más loco que nunca, pero es verdad que hemos visto pues caídas muy fuertes durante 2022, incluso finales de 2021 y todo 2022, caídas muy fuertes que bueno, yo creo que son un poquito exageradas, sobre todo en algunos sectores, en algunas empresas, comparado con los análisis que podemos hacer de esas compañías o de esos sectores, incluso en un entorno de recesión, vamos. Y la subida de tipos también. Yo creo que aunque los bancos centrales digan que queda mucho y tal, como hace un año decían que no subirían tipos, pues tampoco hay que creerles mucho. La inflación, si siguen las materias primas como están y si sigue pues la ralentización económica, en Estados Unidos no sé si la habrá o no, pero parece que sí, pero sí se confirma. Yo creo que las subidas de tipos serán menores de las esperadas, incluso bajadas de tipos relativamente rápido. Por lo tanto, soy bastante optimista para las bolsas y para la renta fija también. Metiéndonos un poco ya en faena, el valor que más ha subido, bueno, al menos en la jornada de ayer, fue Nike. Hoy corrige un 0,21%, ayer subía hasta un 13% tras presentar resultados. ¿Qué opinas de esta compañía? ¿Nos muestra un poco de recuperación en el sector? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, de hecho, la caída de hoy de un 0,23 ahora, comparada con la del S&P, un 2 y algo, un 2,70, casi un 3, pues prácticamente podríamos decir que está subiendo. A ver, Nike fue como presenta resultados un poquito deslocalizados en el tiempo con el resto, no presenta trimestres naturales. Suele ser la primera que nos llega. Y pasó el trimestre pasado que nos presentó unos resultados malos, y la interpretación era, bueno, Nike es consumo retail puro y duro, un sector cíclico que bueno, pues nos intenta anticipar esa recesión económica que hemos encontrado ahora con el cierre de noviembre de Nike, que los resultados han sido muy por encima de lo esperado. De hecho, las casas de análisis se han volcado a subirle valor objetivo, no sé, 10, 15 casas de análisis le han incrementado valor objetivo con recomendaciones de compra. Vemos y para los futboleros no hay nada peor para Nike, yo creo, que Adidas gane el Mundial con Messi, que es el icono de Adidas, levantando la copa, y aún así pues unas perspectivas que se esperan y una subida de recomendaciones muy importantes. Eso traducido a la macro, que es un ejercicio un poco simplista, pero como se hizo en el trimestre pasado diciendo que claro, Nike vendía menos, tenía más estocaje porque venía ralentización económica, pues este trimestre que ha presentado lo contrario, pues vamos a ver si será real esa ralentización económica, que sí, pero a ver hasta cuánto profundo es. Es una forma de decir, bueno, el trimestre pasado fueron malos, recesión, porque Nike no vende. ¿Este trimestre son buenos? Pues evidentemente tampoco será boyante, pero si tomamos como muestra este botón, pues parece que hay que seguir con ese optimismo que yo decía al principio. Y cambiando ya de compañía, ayer hablamos de los despidos de Xiaomi, se anunció entre un 10 y un 15% de su plantilla, fue en cierre de mercados, pero me interesa también hablar un poco de la guerra comercial Estados Unidos y China, que ahora mismo tiene como protagonistas
por un lado los semiconductores, por el otro la guerra de información, ¿no? Las redes sociales, TikTok en el centro. ¿Cómo lo estás viendo tú? Mira, el tema de semiconductores, que además el reportaje que comentas ayer lo acabas con dejando ahí ese ganchito de los semiconductores, que me parece muy acertado. Me ha parecido muy chulo como acabaste el reportaje, porque yo creo que los semiconductores van a ser un sector estratégico para muchos países, para muchas... Va a ser geopolítica en los semiconductores. Si lo hemos visto en la energía durante muchos años... y en la tecnología un poquito en general, los semiconductores, el mundo está viendo que necesitamos semiconductores para absolutamente todo. Y no tener semiconductores, no ser autosuficiente en semiconductores, va a ser un problema. Yo creo que va a haber una inversión muy bestia público-privada en el sector, porque igual que energéticamente vamos a tener que autoabastecernos, claro, si no tenemos petróleo, no queremos carbón, pues serán otras vías, energías renovables, nuclear, lo que sea. Pero en semiconductores también. No podemos depender de que China cierre fábricas, no podemos depender de esa guerra comercial Estados Unidos, Europa, a ver que ha habido un poquito de ruido en los últimos días, porque al final, si nos paran los semiconductores, nos van a parar la economía. Va a ser casi peor que nos corten el grifo del gas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se han abierto una oportunidad de inversión brutal. A ver, que los oyentes me entiendan, ¿eh? No hay que vender todo y comprar Taiwan Semiconductor, no hay que comprar Nvidia, no hay que comprar ASML a saco, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque yo creo que va a ser un sector estratégico que, además, con los castigos que ha tenido, curiosamente castigos, cuando más se ve que va a haber más demanda, eso es, yo no acabo de, por muchos cuellos de botella, por mucho dependencia de China, no acabo de entender esas caídas. Y creo que va a ser una época de semiconductores. Y el tema de las redes sociales, al final es información y la información lo vimos con el tema de Huawei, hace un par de años, ahora ya no me acuerdo cuántos, porque encima con la pandemia yo creo que hemos perdido todos 2 años de referencia. Sí, totalmente. Pero fue al principio de la administración Trump que hubo problemas con Huawei, que si espiaban, tal. Las redes sociales son una fuente inagotable de datos, que evidentemente puede servir para venderte un reloj, pero también puede servir para cosas realmente peligrosas en tema geopolítico. Por lo tanto, yo creo que también va a ser muy importante este tema en el futuro, y yo creo que la guerra comercial ha llegado para quedarse. Habrá globalización, pero será diferente, creo yo. Y el conflicto China-Estados Unidos ahora lo estamos viendo con un partido demócrata, que históricamente son más beligerantes en este tema. Pero imagínate que cómo será la campaña electoral el año que viene, finales del año que viene, ya la pre-campaña, y el siguiente ya en campaña electoral. Va a ser un sucedido, yo creo, que de declaraciones de ambos partidos muy beligerantes contra el poder de China, y abogando por una economía local que al final pues no es negativa para los mercados, porque lo que se abre son oportunidades, ¿no? Además, yo creo que han seguido un poco la misma línea, tanto Trump como Biden, ¿no? En oponerse a China en este sentido. Claro, sí, además es muy curioso. Cuando ganó Biden, la gente oías gente decir, bueno, ahora se acaba la guerra comercial, ni mucho menos. Históricamente los demócratas son mucho más beligerantes. Es verdad que no con el tono un poco populista de que tenía Trump o que tiene Trump, sí. Pero al final el resultado es el mismo. Es verdad que Trump la fastidiaba con un Twitter, pero claro, ahora pues mira, no hablando de semiconductores o de redes sociales, pero mira la visita de Pelosi a Taiwán, las sucesivas visitas, o sea, son muy beligerantes en este tema contra China. Por lo tanto, yo creo que eso ha venido para quedarse, y yo creo que el orden mundial de la globalización tan bestia que había, yo creo que cambia. No va a desglobalizarse el mundo, también te digo, porque al final pues no va a seguir igual, porque cada vez es más fácil. Pero sí que yo creo que va a cambiar un poquito, y los países se van a tener que autoabastecer de según qué industrias. Y ya para terminar, ¿qué opinas de este tope al gas impuesto por la Unión Europea esta semana? A ver, yo creo que son herramientas, pues evidentemente cortoplacistas, no hay duda, porque además son puntuales, pero que no resuelven el problema. Al final el mercado va a mandar. Al final el mercado, pues podemos ver un tope.
Es verdad que hemos visto pues caídas del gas en futuros del gas los últimos días, después de las subidas de la semana anterior y de las semanas anteriores, aunque sea lejos de máximos de marzo, muy lejos, pero sí que hemos visto movimientos. Posiblemente pueda relajar un poquito estos problemas que tiene sobre todo Alemania y otros países dentro de Europa, pero sobre todo Alemania, pero al final no, ni mucho menos es la solución, porque al final el mercado va a mandar y no puedes, el topar límites de precios pues siempre tiene un límite. Pues con esto nos vamos a quedar. Luis García Langas y de Clear SICAV, muchísimas gracias y feliz Navidad. Muchísimas gracias y felices fiestas a todos y bueno, a seguir y analizando el mercado como siempre. Aquí nos Muchísimas escucharemos. gracias por vuestro trabajo. Venga.